Hola, bienvenidos a esta novena parte de nuestro curso de educación sindical. En esta ocasión vamos a continuar analizando, porque tiene muchos aspectos importantes, el asunto de la venta de prestaciones. Vamos a ver cómo se entremezcla esta situación con la concepción que tenemos de la libertad entre los universitarios, la concepción que tenemos de cómo se contiene el poder y de cuáles son los abusos que el poder realiza contra los universitarios. Y más aún, vamos a tratar de establecer cuál es ese poder que quiere abusar de nosotros como universitarios. Vamos a comenzar con algo con lo que quedé en duda la ocasión pasada, en duda y en deuda. El artículo 17 de la ley orgánica. Yo mencioné en la ocasión pasada que cuando se instituyó el programa de sustitución de prestaciones en la cláusula 48 transitoria, se ingresó a las arcas de la universidad un cierto recurso, cuyo monto fue en la primera ocasión de 80 millones y en la segunda ocasión como de 50, para hacer un gran total de 130 millones. Muchos dicen que eso no fue recurso universitario, y yo afirmo lo contrario, sí fue recurso universitario. Debemos recordar, y esto nos lo dice la ley orgánica, que hay dos tipos de ingresos a la universidad: el ordinario y el extraordinario, y la ley orgánica regula ambos. Vamos a sostener que el ordinario es simplemente el dinero que viene en el convenio de apoyo financiero que firma la universidad con la federación cada año, y que los recursos extraordinarios son todos los que entran por cualquier otra vía. Vamos pues a ver el artículo 17, fracción 12, que escribí aquí para que no dependa de mi tremendamente fea lectura, sino que lo podamos leer, y dice lo siguiente. El artículo 17, ley orgánica, fracción 12, dice: conocer es uno de los atributos del Consejo Universitario. El Consejo Universitario debe conocer, debe discutir y decidir. Son tres acciones que debe realizar el Consejo Universitario: conocer, discutir y decidir. ¿Acerca de qué? Acerca de la obtención y aplicación de toda clase de ingresos extraordinarios, toda clase de ingresos extraordinarios que llegue a obtener la universidad. Los millones que obtuvo la universidad para venta de prestaciones debieron haber sido conocidos, discutidos y decididos por el Consejo Universitario. Eso es lo que dice la norma. No lo digo yo, no lo invento yo. Otra cosa es que no la sepan, interpretar, o que la interpreten como ellos quieran. Aquí dice: conocer, discutir y decidir acerca de la obtención y aplicación, de cómo se van a obtener los recursos y cómo se van a aplicar. Los programas, por ejemplo, ese de venta de prestaciones, de sustitución de prestaciones, es un programa que sugiere la universidad al gobierno federal. Entonces, debió haberse discutido en el Consejo Universitario ese programa, lo debió haber conocido, discutido y decidido, y una vez con el recurso debió haberlo aplicado, porque es parte de los ingresos extraordinarios. Por lo tanto, si fue aplicado mal, se dañó el erario público, porque es dinero público, el dinero de la universidad, y hubo un daño al erario. Entonces, por eso se debe de aplicar bien y con inteligencia el dinero público. No es dispendio, ni debemos de generar dispositivos para apropiárnoslo de manera ventajosa, alevosa. Entonces, debemos actuar con honestidad ante ello y inteligencia. Si actuamos con y tontería, pues debemos de estar sujetos a una sanción, porque también dice la ley orgánica que se debe cuidar el patrimonio universitario. Bien, pero esto no es acerca de la ley orgánica, simplemente lo traigo a colación para que quede claro que cuando se obtuvo ese dinero y se aplicó mal, porque como ya vimos, de hecho, la universidad salía ganando con ese programa, porque ese programa equivale, como discutimos la vez pasada, a colapsar, a borrar del contrato colectivo varias cláusulas. Es decir, era una negociación en la que la patronal tenía todas las de ganar. El problema era que, precisamente por tenerlas todas, no podía convencer a los universitarios de entrar al programa. La universidad tenía todas las de ganar con ese programa al proponerlo, pero al tenerlas todas, pues como ya he dicho, no hay incentivos para que las personas entren, porque de lo que se trata es que renuncien a sus derechos. En los hechos es modificar el contrato por la vía de los hechos.
no lo reconocen. Y eso es lo que vamos a discutir ahora. Es decir, vamos a darle una vuelta a la discusión que vimos la vez pasada, de que fue una discusión sobre la estrategia. Ahora vamos a discutir sobre los aspectos legales, políticos e ideológicos involucrados en ello. Entonces, desde el punto de vista del análisis estratégico, la universidad tenía todas las de ganar. Entonces, ¿por qué generar incentivos para que entraran? El incentivo para que entraran al programa fue el siguiente, como ya lo dije la vez pasada. Se le dijo a los docentes, se les va a dar este dinero, renuncian a sus prestaciones y cuando se jubilen, si algún día se jubilan, pues ya no van a cobrar tal, tal y tal prestación. En este caso, pues la jubilación. Por supuesto, es una derrota para las personas que entran en ese programa. Lo único que lo hace atractivo es que ellos son los que van a controlar cuándo van a ser derrotados, porque pues hoy se les da 1 millón, pero pues cuando se jubilen se les iba a dar más. La deuda de la universidad, el pasivo a largo plazo por jubilaciones es mucho más grande que los 80 millones de ese programa. Entonces, la universidad podría haber ganado si lo hubiera manejado bien. Lo manejó mal, ni modo. Entonces, algunos profesores ganaron, pero en el camino se modificó el contrato colectivo. O bueno, ellos dicen que no, pero miren, encontré un artículo muy interesante que les voy a recomendar en esta revista. Tal vez la conozcan. Creo que al régimen no le gusta y bueno, hay razones para las que... existen razones por las que al régimen puede no gustarle esta revista. Yo descreo de la idea de que fue porque no paga sus cuotas obrero-patronales. Hay muchas instituciones, varias universidades en el país que no pagan las cuotas obrero-patronales y nadie les hace nada. Ni modo. Pero bueno, discutiremos eso porque entra dentro de la temática. Bien, miren, hay algo muy importante en este artículo que les quiero recomendar. Se llama El cinismo como doctrina legal de Saúl López Noriega. Voy a leer nada más algunos fragmentos atinentes a la discusión. Es muy interesante el artículo, pero nada más nos interesa lo que tiene que ver con la discusión política e ideológica del sindicato. Bien, dice así en la página 27 del artículo ya mencionado, dice así, no más uso de artimañas leguleyas o recovecos abogadiles. Ahora se procesan las decisiones de la nueva mayoría en el poder con una obscenidad legal descarada, con impudicia frente a las más elementales pautas legales, como si pensaran que el músculo político libera al Ejecutivo de seguir la Constitución, es decir, las reglas diseñadas precisamente para contener y domesticar al poder. Para contener y domesticar al poder. La división de poderes es una manera de domesticar al poder. Establecer normas públicas es otra manera de domesticar al poder. Y otra manera más es que esas normas solamente se pueden modificar siguiendo un procedimiento. Si no se sigue ese procedimiento, esas normas modificadas pues ya no van a tener valor, exactamente como nos lo dice nuestro contrato colectivo. Aquí viene un procedimiento, se establece un procedimiento en los estatutos para poder modificar el contrato. ¿Qué nos dice ese procedimiento en los estatutos y cuál es su función? En los estatutos se nos dice que cualquier modificación que afecte a la mayoría de los universitarios debe de ser discutida por la Asamblea General. Lo que dije en la ocasión pasada es que esa modificación al contrato, la inclusión de la cláusula 48 transitoria, no pasó por nuestros órganos de gobierno. Por lo tanto, es nula de pleno derecho, ya que es una arbitrariedad cometida al margen de las disposiciones legales. Las disposiciones legales son las únicas que nos garantizan la libertad y la ausencia de abuso, precisamente porque hay una disposición que dice que debe haber una asamblea en donde se discuta y se decida, es que estamos libres de abuso. Si no se hace eso, están abusando de nosotros y están ejerciendo el poder de manera arbitraria. ¿Por qué arbitraria? Porque desconocemos los móviles por los que se hace eso. Podemos especular, pero es especulación. Podemos ofrecer pruebas de cuál pudo haber sido el móvil, pero en los hechos no lo sabemos de cierto. Por eso son decisiones arbitrarias que están en contra y son lesivas hacia la base de nosotros como sindicalizados. Ahora bien, siempre se nos dice, pero no se reúne el quórum de la Asamblea General. A mí me sorprende tanta ignorancia. Cuando uno les lee, les voy a platicar lo que responden. Hay un artículo
en el estatuto que dice y nos establece que quien falte 2 veces consecutivas a las asambleas generales queda fuera del quórum. Basta hacer 2 con muchas faltas para poder normar el quórum, para poder establecer el quórum, para poder recalibrar el quórum. Si en principio somos 3,000, el quórum serían 1,600, pues si nada más asisten 1,000 o nada más asisten 100, el quórum queda recalibrado a 100. Eso dicen los estatutos, eso es legal, esa es la manera en cómo nos normamos. Que no se aplique también por disposiciones arbitrarias. Estamos muy abusados, compañeros, perdón, la palabra abusado a veces se emplea mal. Somos víctimas de muchos abusos arbitrarios. No se cita a las asambleas. Nosotros creemos que las cosas son de otra manera cuando lo que establecen los documentos es muy diferente. Podríamos tener asambleas perfectamente legales, pero no las tenemos porque se quieren tomar las decisiones de manera arbitraria y nosotros estamos en medio de todo eso, perdiendo y perdiendo derechos. Pero bueno, así se ha dado. Entonces, el quórum se puede recalibrar, se pueden tomar las decisiones de manera legal, pero no se hace. ¿Por qué? Bueno, es el cinismo, como acaba de decir este señor. Es la única manera de decirlo. Es el cinismo como forma de llevar las riendas del sindicato. El cinismo más absoluto. No se sigue la norma. ¿Por qué? Ya lo dije en la ocasión pasada. Las normas se hacen a veces para seguirse y a veces para no seguirse. Y en ocasiones no se siguen. Las más de las veces porque no están adecuadamente incentivadas. En el sindicato se ha desincentivado de manera deliberada que haya dispersión en las asambleas generales, que no se junten. Y digo deliberada porque es muy sencillo, basta leer el estatuto para juntar el quórum y hacerlo. Y de hecho el grupo que tiene la mayoría de los universitarios, de la mayoría de los sindicalizados, puede hacerlo perfectamente y tomar sus decisiones de manera legal. ¿Por qué no hacerlo? Por el cinismo, diría este señor. Bueno, es la palabra que él usa, ¿verdad? Así nos menciona que el jefe del Ejecutivo hoy día, no lo sé, pero eso dice él, el jefe del Ejecutivo hoy día, pues no utiliza su mayoría en el Poder Legislativo, sino que lo hace por decreto. Así estamos en la universidad y en el sindicato. Perdón, en el sindicato, en la universidad no sé, pero en el sindicato sí. En el sindicato se norma por decreto de gente que no tiene las facultades para hacerlo. Y ya, la gente no dice nada, se sigue. Se están minando las libertades. Yo sé que la mayoría no son liberales y no creen en el liberalismo como doctrina jurídica, pero al margen de la ley, lo único que queda es la arbitrariedad. Punto. Si quieren vivir en la arbitrariedad, compañeros, que les vaya bien. Yo no. Por eso les doy este curso, para que sepan en dónde están. Y si su elección es ser violados, abusados de manera constante por un líder arbitrario, bueno, pues es decisión individual de cada quien. Bien, entonces vamos pues nuevamente al contrato, a la sistematicidad del contrato. ¿Qué quiere decir sistematicidad? Quiere decir que si modificamos una parte de él, debemos modificar otra. Y hay un procedimiento para hacerlo. Ese procedimiento está establecido en documentos, no es arbitrario. Está establecido en documentos y se puede seguir. Es viable. No se sigue por determinaciones, es así, arbitrarias. Bien, entonces, ¿qué cláusulas se deben modificar cuando se introduce la cláusula 48 transitoria? ¿Y por qué? La transitoria 48, que es la última de las transitorias, establece que se puede renunciar a las prestaciones que tiene el contrato. En particular, se puede renunciar a la prestación de jubilación de manera expresa, voluntaria y sin coacción alguna. Pero forma también un privilegio esta cláusula, porque nada más lo hace para algunas personas. ¿Por qué no lo extendió a todos los sindicalizados con respecto a todas sus prestaciones? Por una razón muy simple, porque si hace eso, pues sencillamente la gente va a vender su contrato, y de hecho el contrato no es individual, el contrato es colectivo y yo no puedo vender algo que pertenece a la colectividad, en este caso el contrato colectivo. Entonces, incluso desde ahí, estas acciones son completamente descabelladas. Por eso no se pueden generalizar, es decir, no pueden ser normas de uso común. Es decir, no podemos establecer, tú puedes vender todas tus prestaciones. Yo puedo vender mi prima de antigüedad, puedo vender mi prima de vacaciones, puedo vender
todas mis prestaciones. ¿Por qué no establecerlo como norma cotidiana? Pues porque no, porque eso sería destruir al sindicato. Sería que cada quien venda y actúe de manera individual. De hecho, esta cláusula, si lo vemos desde el discurso que les gusta a muchos, es absolutamente neoliberalizante del contrato. Lo hace contrato individual. Lo hace contrato individual de algunas personas que lo pueden vender, que pueden decir yo te cambio esto por esto, como si fuera de ellos, como si entrara en su propiedad. Si tuviéramos una casa en propiedad 10 gentes, pues yo no la puedo vender. Necesito la anuencia de todas esas gentes. Por eso se necesita la anuencia de la Asamblea General, tal cual dice el estatuto, pero esa anuencia no existe, por lo tanto esa cláusula pues no es una ficción más, pero se hace operatoria por una realidad tremenda y terrible en la que estamos sumidos. No existe el sindicato. El sindicato no existe. El solo hecho de que esté la cláusula 48 transitoria ahí nos indica que el sindicato dejó de existir. Dejó de existir como entidad colectiva. Es y se vuelve una pura farsa. ¿Qué defiende? No defiende nada. No hay nada que defender. Casi todo se vuelve ya patrimonio individual de cada uno de los individuos, de cada uno. Y en ese sentido, pues ya no hay contrato y ya no hay sindicato. Pero bueno, vamos a jugar al formalismo. Si queremos la cláusula 48T transitoria, el procedimiento es este. Se deben de quitar la cláusula 39. La cláusula 39 establece precisamente lo que estoy diciendo. Los derechos establecidos en este contrato que favorezcan al personal académico son irrenunciables. Establece que no se puede renunciar a ellos por razones que ya expliqué. Un contrato que renuncia a sus prestaciones, que cada quien puede de manera individual renunciar a sus prestaciones, pues no es un contrato colectivo, es una farsa, es la inexistencia misma, es la total y absoluta sumisión al poder. Así. Y nosotros en esas estamos. Bien, pero se debe de quitar esa, la 39, se debe de borrar, porque si no la 48T pues es inválida de acuerdo a la cláusula 2 y a la cláusula 3, porque no podemos establecer cláusulas que vayan contra lo que dice el contrato, y estas son previas, la cláusula 39 es previa a la cláusula 48 transitoria, así es que sería nula la 48 transitoria, y quien incurre en ella estaría cometiendo una ilegalidad, estaría yendo de acuerdo a los estatutos contra lo establecido en el contrato, y por lo tanto se hace acreedor a una sanción. Yo sé que no les gusta a muchos que les digan esto. La verdad no le gusta a la gente, por eso busca escabullirse de eso. La verdad asusta a todo mundo. Ni modo, es el mundo, la realidad tiene garras y dientes. Y quien no lo comprenda, sencillamente no vive en este mundo, está dopado o le cree demasiado a líderes fascinerosos que lo van a esquilmar y lo van a esclavizar. Pero bueno, así es mucha gente. Entonces, la primera que hay que borrar es la cláusula 39 para que pueda valer la 48 transitoria. La siguiente que hay que borrar es una también explícita que es la 115. La 115 que viene en el capítulo precisamente de jubilaciones y pensiones, de seguridad social y jubilación. La 115 que nos dice la jubilación es un derecho irrenunciable e imprescriptible. Se tienen que quitar esas dos cláusulas del contrato. O bien, se tiene que quitar la cláusula 2 y la cláusula 3. La cláusula 2 y la cláusula 3 son cláusulas que dan coherencia al contrato, le dan coherencia. Son reglas sintácticas de buena formación de las proposiciones del contrato, porque como debe de ser una totalidad sistemática en la que las partes no se contradigan unas con otras, pues debe de incluir esas cláusulas que nos dicen todo aquello que vaya en contra del contrato es nulo. ¿Y qué significa eso? Pues que si yo incluyo cláusulas que son contradictorias con el cuerpo del contrato, con el clausulado explícito, pues esa me permite decir y declararlas nulas. De manera objetiva, no subjetiva, no discutiendo. O sea, esto no se tiene que discutir, es obvio que está ahí. Obviamente, como estamos en medio de una lucha de poderes, de poder, pues esto se tiene que llevar a otras instancias, hacer un procedimiento en la junta local, etc. Pero la cuestión es que para cualquier ente racional es muy claro
que nos están engañando, compañeros, con esas cláusulas. Bueno, yo esto solamente les platico el procedimiento para que quede claro y qué es lo que sigue, porque en los hechos ya está ahí ese dilema, o bien se quita la 48 transitoria, o bien se borra la 115 y la 39, o bien se borran la 2 y la 3 para que podamos poner podemos poner 2 derogada, 3 derogada, podemos poner 3 bis. Este contrato admitirá contradicciones, falacias, incoherencias, etcétera, para que sepamos en dónde estamos. Debemos de ser claros con respecto a la forma en cómo instauramos las leyes y hasta aquí no lo hemos sido. Y nosotros hemos incurrido en muchísimas faltas como sindicalizados porque no exigimos. Muchísimas gracias.